Hola, mi nombre es Aarón Reyes, soy médico veterinario zootecnista y bienvenidos al Lado B, el lado y el podcast de la veterinaria donde hablamos de la humanidad y la emoción en la profesión. Entonces, hoy tenemos una invitada un poquito diferente a lo que vamos a ver más adelante, la doctora Jessica Loya. Si gusta presentarse para que la podamos conocer. Sí, claro que sí. Hola, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Soy la médico veterinario Jessica Anabel Loya Carrera. Soy desde hace 16 años médico veterinario zootecnista. Me cuento con maestría y doctorado en ciencias agrarias en el área de reproducción animal. Y en mi campo laboral he pasado por varias áreas, desde experiencia en clínica veterinaria como encargada de clínica, como también en el área de la educación durante más de 8 años a nivel medio superior y superior. Y bueno, también he trabajado en el área del sector público, en la parte de sector salud y pues también ayudando en gestión de programas para apoyos de albergues y refugios. Entonces ya sabemos que básicamente su currículum abarca casi todo. Todas las líneas, sí. Entonces, Buscando. Y es justamente lo que va a ser lo más interesante de aquí, porque queremos hablar de esa parte de veterinaria que no es lo clásico, ¿verdad? Que no es la clínica veterinaria, que es, por ejemplo, a lo que yo me dedico. Entonces, antes de ir a esas partes, me gustaría saber, cuando era estudiante, ¿qué es lo que quería hacer cuando era estudiante? Híjole. Bueno, yo inicio en el 2005 con la ilusión, ¿no?, que entramos la mayoría de los alumnos de veterinaria, de quererme dedicar a la parte clínica. Mi sueño era tener una clínica veterinaria. De hecho, lo que se había platicado con mi papá era de, ok, vas, estudias, porque yo tuve que estudiar fuera de mi región. Soy de Chihuahua y me tuve que ir a Torreón a estudiar. Y la intención era de vas, estudias, te regresas y ponemos una clínica veterinaria. Papá me iba a ayudar a administrar y yo iba a atender la clínica. Con el paso del tiempo, se fue convirtiendo más en el sueño de, bueno, vamos a tener una clínica donde también yo pueda hacer mi vida familiar, a lo mejor en algún momento tener hijos y que puedas llevar a tu niño a la clínica o que tu clínica esté cerca de tu casa, de tu familia, para poder pues cumplir el rol tanto de madre como el rol de médico veterinario, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esa era la intención inicial. Ok, en este caso, ya viéndolo más cerca, cuando decía ya voy por salir, ¿qué fue lo primero que hizo? Dijo, voy a buscar una clínica, voy a hacer mi clínica. ¿Cuál fue su plan y qué fue lo que pasó? Desde que inicié, tuve la fortuna de tener un maestro que nos ofreció ir a su clínica a hacer prácticas, a aprender. Empecé a darme cuenta de cómo es la dinámica en la clínica. Empecé a darme cuenta si era o no era para mí. Ya cuando salí de la carrera, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Sales uh-huh. con el miedito de que aunque haya sido sobresaliente, tenido una buena calificación en la escuela, uh-huh. pues sientes que no sabes así realmente, es. ¿No? Uh-huh. Entonces, a pesar de que yo ya había asistido durante varios años a clínicas veterinarias, hice mis prácticas profesionales en la clínica de la universidad, mi interinato también. Aún así, pues yo sentía que no estaba preparada para tener una clínica. O sea, yo hacerme cargo completamente de una clínica, realmente uh-huh. no. Entonces, ahí fue donde hablé con mi papá en el aspecto de, ¿sabes qué? Voy a trabajar primero para alguien, uh-huh. Bajo ahora sí que el cuidado y la tutoría de un médico con más experiencia. Y luego ya cuando me sienta que ya tengo como que la seguridad para hacer las cosas sola, pues nos ponemos la clínica, ¿no? Entonces, sí. Esa era la intención. Sí, yo creo que la mayoría siempre empezamos de, voy a trabajar en una clínica para ver cómo funciona una clínica. Lo vemos y es cuando a veces decimos, híjole, es diferente a lo que pensaba, o en realidad no sé, o me falta. En su caso, cuando entró a la clínica, ¿era lo que pensaba, no era lo que pensaba? ¿Cómo fue?
A pesar de que yo había ido a varias clínicas, había estado varios tiempo en clínicas, nunca va a ser igual a cuando ya eres egresado, porque cuando eres alumno no tienes tantas responsabilidades en la clínica, no te dejan meter a lo mejor tanto la mano o ser tan partícipe de la clínica. Cuando ya eres egresado, aunque seas el auxiliar o seas el segundo veterinario de la clínica, ya tienes más responsabilidades y ya empiezas a tener una dinámica distinta. Entonces, yo egresé en el 2010, empecé a hacerme cargo de una clínica. Cuando yo llegué, el veterinario de la clínica fue así de... se desapareció. O sea, iba muy poco tiempo a la clínica y terminé pues haciéndome cargo, mucho cargo, desde yo ir ver con los proveedores, yo tratar de ver lo de los pagos, estar en un periodo muy largo. De hecho, había días que cubría todo el turno completo de la clínica. Entonces, me di cuenta de algo bien importante para que tu clínica funcione. De hecho, era una clínica que iba en declive, o sea, es una clínica ya inexistente porque tuvo malos manejos administrativos. Y fue cuando me di cuenta que si no manejas bien una clínica, y si no estás realmente para la clínica, no va a ser productiva. Entonces, me di cuenta que era realmente mucho esfuerzo lo que tú tenías al momento de manejar una clínica, desde la parte administrativa y financiera, sin pensar y sin tocar el punto de la salud mental, la parte emocional, la frustración que se llega a vivir a veces en las clínicas. Diría que fue más la carga de lo administrativo o recuerda que tal vez los pacientes o los clientes fue lo difícil, ¿qué diría que es? Yo creo que lo más difícil que me tocó fue la frustración emocional. Por ejemplo, ahorita te diría que es muy diferente, desafortunadamente no, hemos avanzado muy poquito en cuestiones de concientización de respeto a las mascotas, y cuestiones de leyes de bienestar animal, también vamos caminando a pasitos bien pequeñitos, pero imagínate en el 2010 cuando todavía ni siquiera aquí en México hablábamos de un bienestar animal. El hecho de ver tantas omisiones de cuidado, tantos maltratos, animales que tuviste que eutanasiar por malos cuidados de los tutores, animales que tuviste que eutanasiar porque no hubo ni siquiera una vacunación preventiva, y llegó a un punto para mí de ser muy frustrante, ¿no? Que a veces sabías que tú podías salvar esa vida y tenías que irte por el lado de la eutanasia porque te decían, ay, no, es que es mucho dinero y yo no voy a gastar. Mejor duérmalo, doctora. Entonces, llegaba un punto en el que decía, bueno, ¿para qué estudie tanto si al final tengo que dejar ir a los pacientes? Y la otra es, esto va en contra de mí. O sea, yo a veces decía, quiero denunciar, quiero reclamarle al cliente la omisión de su cuidado, su maltrato, pero no había ni a dónde, ¿no? O sea, no, y no era mi clínica aparte como para poder proceder de esa manera. Vas a perder clientes, ya los clientes no van a tener confianza de llevarte a los pacientes. Entonces, para mí fue muy frustrante. Era entre mi amor hacia los animales y lo que realmente tienes alcance a veces en una clínica. Una clínica. ¿Y tuvo un momento que haya dicho, ya, hasta aquí, un momento, un breakdown que haya tenido, o sea, un evento que diga, ¿sabes qué? Mañana o ya esta semana, pues yo ya me voy, o fue algo que tal vez fue poco a poquito y un día dijo, pues hasta aquí? Fue más bien el cambio de clínica. En la clínica donde yo estaba iba en decline, o sea, realmente había muy malos manejos, había muchos problemas también de atención, estaba muy descuidada, entonces tuvimos ahí problemitas de malos diagnósticos, y ya fue cuando dije, bueno, realmente no estoy aprendiendo cosas buenas y me estoy formando, apenas estoy haciendo mi imagen como médico veterinario, no es la imagen que yo quiero hacer si sigo ligada a esta clínica, ¿no? Entonces fue cuando dije, bueno, voy a separarme un poquito de la clínica y ya hubo la oportunidad de cambiar como de caminito cuando digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar una especialidad, a lo mejor en medicina de perros y gatos, y me acerco a uno de mis maestros que él tenía mucha experiencia, muy bueno en perros, pero también un muy buen doctor investigador, y le pregunto que si el que me recomienda si hacer una maestría o una especialidad. Y me dijo algo que recuerdo mucho cuando me dijo, una especialidad
no te la paga la gente. O sea, por más que quieras tú cobrar como un especialista, no lo pagan muchas veces, ¿no? Depende del lugar donde estés. En ese entonces, no sé ahorita cómo está el mercado en Torreón, pero el mercado en ese entonces está muy devaluado. Mi primer sueldo fueron 4,800 pesos mensuales. Entonces... Está muy fuerte. Sí, o sea, realmente salir de la escuela y darte cuenta que 4,800 pesos es tu sueldo mensual y con eso tienes que sobrevivir, es muy, muy... desalentador. Desalentador. Es un golpe muy fuerte para ti. Entonces fue cuando dije, bueno, vámonos por el área entonces de estudiar una maestría. Y él mismo me ofreció a entrar a la maestría donde él era tutor, y fue como fui caminando un poquito más a otra área. A otra área. Y cuando dijo, bueno, yo ya me salí, yo ya elegí qué voy a hacer, ¿hubo un punto donde sintió culpa o sintió miedo de no estar en la clínica como tal? Sientes que sentía culpa hasta con mi papá. Ajá. O sea, fue así como de, ay, ¿cómo le digo que el objetivo al que venía, pues no va a ser, ¿no? Va a ser. Pero con mi papá fue fácil en el aspecto de que cuando le dije, bueno, pero me voy a una maestría, ¿no? Entonces, para mi papá era muy importante que estudiáramos. Entonces, él siempre decía, yo las voy a apoyar hasta donde quieran llegar de estudios. Entonces, siento que no hubo tanto como que ese problema con él, ¿no? En decirle, pero sí en el hecho de que me llegué a encontrar maestros que cuando me decían, ¿a qué vienes? ¿Qué andas haciendo aquí en la escuela? Yo ya tenía 2 años y medio de egresada. Y que me decían, ¿a qué vienes aquí a la escuela? Es que vengo a hacer mis exámenes para la maestría. Y me decían, qué desperdicio. Eres muy buena clínica, como para que te vengas a ser investigadora, que vengas a ser veterinario de escritorio. Entonces, cuando escuché eso de uno de los médicos que para mí era admirable, como clínico de bovinos, fue muy fuerte. O sea, que alguien te diga, eres muy buena en clínica, tanto de pequeñas especies como de grandes, ¿qué vas a hacer? A sentarte a un escritorio y a ser un investigador. Entonces, sí fue un poquito complicado. O sea, empezó también ahí a taladrarte esa idea de decir, híjole, estoy haciendo lo correcto, me estoy yendo por un mal camino. Y con lo que sabe ahora y lo que sabía en ese entonces, ¿cree que la parte de la clínica veterinaria está muy romantizada? Creo que sí. Creo que desde que crecemos y que muchos de nosotros, porque yo sé que hay mucha gente que dice, yo quiero ser veterinario, que de chiquito lo decía, yo quiero ser veterinario, pero cuando tú dices, yo quiero ser veterinario, siempre te ves en el aspecto de yo quiero ir a salvar animales, ¿no? Si eres de zona rural, pues te ves salvando caballos y vacas, y si eres de zona urbana te ves salvando perros, ¿no? Pero sí está romantizado porque tú ves la Barbie veterinaria y la Barbie veterinaria es clínica, ¿no? Tú ves a los muñequitos veterinarios y todos son clínicos. La imagen del veterinario es una persona con una bata, que realmente nadie usa bata, pero es una persona con una bata atrás de una mesa de auscultación. Entonces, sí está muy romantizado y siempre es con la idea de tienes que ser clínico. Fíjate que cuando yo entro a la escuela empiezo a ver otras áreas también y a darme cuenta que era buena en otras áreas. Y creo que algo que me sirvió un chorro a mí es el hecho de que yo no me casé con la idea, como muchos compañeros que tuve, que decían, es que yo vengo a caballos y a mí no me importa nada más que caballos. Yo vengo a perros y a mí no me interesa aprender nada de grandes especies porque vengo a perros. Y que la escuela donde yo estudié no te quita o no te especializa como tal en tu matrícula. No hay un momento en el que te vayas a puras clases de la especie que te interesa, sino que siempre abarcas realmente todas las especies y siempre abarcas también la parte zootécnica. Entonces, creo que eso me sirvió para ir abriendo camino y darme cuenta, por ejemplo, que la parte de elaboración de productos, me encantó el taller de elaboración de productos, me gustó muchísimo las materias de ovinos y caprinos, disfruté mucho bovinocultura, de carne y leche. Entonces, ¿qué decías? Caray, no son perros y gatos, pero también soy buena para esto, o también esto me gusta tanto que intento o ser buena también para ello. Y ahí fue, o sea, en la carrera fue donde dijo,
puede ser esta o esta otra línea para escoger la maestría, o fue ahí que habló con su asesor y le dijo, pues puedes irte acá o acá, y él la pensó, ¿cómo eligió como tal a dónde ir? Elegí por la especie. Ujú. Extrañamente, reproducción fue la única materia en la que no me fue muy bien en la carrera. Mi único extraordinario en toda la carrera, de 52 materias, la única que reprobé. Pero realmente cuando dije, bueno, es reproducción, pero es en caprinos. Caprinos. Y fue una de las materias que yo tuve con ese docente que realmente yo disfruté muchísimo. Entonces yo tuve con él clínica de caprinos y tuve clínica de pequeñas especies. Y las dos realmente me fue muy bien. Me gustaron muchísimo. Y a veces pienso que inclusive me gustaron mucho por el docente, que a veces no es que no te guste la materia, es que no tienes un docente que realmente haga que te guste la materia. Y fue cuando me dijo, pues es que todo se trabaja en cabras. Y dije, va, órale. Entonces le entramos, ¿no? Y fue difícil, sí fue muy difícil porque no estás preparado para que lo que es una maestría en investigación, o sea, realmente la tesis o la monografía o la forma de titulación que haces en la carrera no tiene que ver nada con la de una maestría. Ujú. Entonces, Sí, claro. te faltan mucho las bases realmente. Y ya, bueno, nosotros que sabemos que fue todavía el doctorado, todavía más adelante, ya para ese punto usted decía cero clínica, ya yo quiero investigación, o ya que ya sabía dónde iba a ir llegando en ese punto. Sí, ya cuando estaba en la maestría, en el doctorado, ya como que mi caminito iba para otro lado. Yo quería más irme al área de la investigación, pero sin embargo llegó un momento en el que yo veía a mis tutores Ujú. y son excelentes investigadores, pero realmente su vida gira en eso, ¿no? En tener que publicar para poder tener los estímulos. Sus vacaciones no existían, eran inexistentes, todo era hacer investigación. Y también llegó un punto en el que decía, bueno, ¿y la vida personal dónde queda, no? ¿Dónde va? Creo que tenemos que tener un equilibrio entre nuestra vida personal, nuestra salud mental y nuestra vida profesional. Si una de las tres no está bien, nunca vas a estar bien y nunca vas a estar satisfecho con lo que haces. Entonces dije, bueno, no sé si realmente ser investigador nacional sea para mí, o sea, no sé si es el ritmo de vida que quiero llevar, pero ya no iba tan dirigida a lo que era la clínica. Pero siempre con la intención de, es decir, a lo mejor en algún momento pongo una clínica, o sea, a lo mejor no soy yo quien la atiende, pero soy yo quien la administra, La ¿no? administra. Ok. Y en este caso, ya teniendo las bases de la investigación, dijo, voy a seguirme aquí un ratito más, o qué es lo que quiso hacer. Sales a la otra realidad, Ajá. que sales con un grado el más alto que puedas tener y no hay trabajo. No hay plazas académicas, es difícil conseguir una plaza académica, hay pocas escuelas con vacantes, están muy reñidas, hay compadrazgos. Entonces fue buscar de, bueno, ¿y qué voy a hacer, no? Pues viene esa otra frustración de decir, ahora sí mando currículums y ahora está sobrecalificada, o te siguen queriendo pagar los 4,800 pesos, pero ahora con un doctorado, ¿no? Que si de por sí te causaba un problema mental recibir 4,400 pesos, 800 pesos por una licenciatura, imagínate cuando ya tienes un doctorado, ¿no? Sí, claro. Entonces, sales a otra realidad. Siento que las aptitudes y las ventajas y cosas que fui viviendo me ayudaron también a conseguir trabajos rápido. Gracias a Dios nunca he batallado por tener ingresos de una u otra manera. Y empecé a dar clases en una escuela particular. Claro que, como todas las escuelas particulares, sin prestaciones, con honorarios, sin pago en vacaciones. Pero ya empiezas a tener otra área, ¿no? Otra área. Yo nunca me imaginé dando clases. No pensé tener la paciencia como para tener alumnos. Y cuando empecé a dar clases en una escuela técnica media superior, ahí fue cuando dije, wow, o sea, yo misma me impresionó que tuviera, la verdad,
tanta paciencia y tanta motivación. Y algo que me sirvió mucho es que pues yo tengo problemas de aprendizaje, o sea, para mí hay formas y tengo ciertos métodos que tengo que usar a fuerzas para aprender. Entonces yo siempre daba clases de, te voy a enseñar como yo aprendí. Ujú. Y a veces decía, qué padre que así me lo hubieran enseñado en la escuela, yo no hubiera batallado, ¿no? Si mi profe me lo hubiera enseñado de esa manera. Y me fue gustando, me fui capacitando, fui tomando cursos, encontrándole el gusto. Y yo creo que cuando algo te gusta, le echan más ganas y empiezas a ser bueno en lo que estás haciendo. Y ya teniendo esta perspectiva, teniendo perspectiva de investigación, perspectiva académica, y pues sabemos que más adelante pues son con muchas otras cosas, ¿puede decir usted que hay algo que definitivamente como médico se aprende solo estando fuera de la clínica? ¿O todo cree que se puede aprender en la clínica en cuanto a eso? Fíjate que algo que me ayudó un chorro, o que siento que es una ventaja que tengo de no haber estado nada más en clínica, es que cuando estás fuera de la clínica, que no vives tus 8 horas solamente con tus pacientes y los tutores, y empiezas a trabajar en otras áreas como la educación, como el sector público y privado, te das cuenta que empiezas a desarrollar otras aptitudes. Por ejemplo, algo que a mí se me fue desarrollando mucho es la capacidad de gestionar. O sea, y es algo que a veces digo, wow, ¿cómo lo logro? No sé, o sea, que digo, bueno, necesito una campaña de estabilización, y voy y toco puertas a una dirección, a una secretaría, al Congreso del Estado, voy con el amigo del amigo, con la persona que tiene el restaurante y busco patrocinios y busco quien me ayude, quien me done, y termino haciendo una campaña de estabilización al final, ¿no? Entonces, creo que eso se va desarrollando, pues cuando sales de tus 4 paredes y que empiezas a tener un trabajo donde convives con mucho más gente, donde tienes otras necesidades diferentes a nada más la atención al público o la atención a tu paciente y te va obligando a desarrollar otras actitudes y otras habilidades. Sí, algo que yo he visto, por ejemplo, es que maneja mucho justamente las relaciones públicas. Que yo creo que como veterinario de clínica, pues uno trabaja con algunos clientes y puede relacionarse esa atención al Creo que de cliente. torno. Sí, pero no es lo mismo que las relaciones públicas, que más adelante pues entró a la parte gubernamental, entramos a cierta parte de proyectos, pero con todo lo que he aprendido ahí, eh, ¿creería usted que a los estudiantes les falta algo en cuanto a esa experiencia que ha tenido? Yo creo que depende mucho de la facultad. Ujú. Te digo, yo creo, y es algo que yo le reconozco a la facultad donde estudié, que como no es una escuela tan orientada o su fortaleza no son las pequeñas especies, tiene muy buenos maestros en pequeñas especies, pero falta más, a lo mejor más prácticas y a lo mejor más materias de pequeñas especies, este, te ayuda mucho a que vayas agarrando para otros caminitos, ¿no? Por ejemplo, tienes muchas prácticas, a lo mejor en reproducción, en zootecnia, pastizales, elaboración de productos lácteos, cárnicos. Entonces, eso te va ayudando a darte cuenta que si no hay trabajo en un área, te puedes ir a otra, ¿no? Y yo le decía, cuando fui docente, yo le decía a mis alumnos, tal vez no es que no exista trabajo, es que tal vez no estás en el área indicada según tu región. Y yo siempre les ponía el ejemplo, les decía, es como si yo quisiera hacer y poner mi veterinaria de venados aquí en Chihuahua capital. Ujú. ¿Quién me va a traer un venado? No, no es el lugar donde yo podría tener una clínica de venados. Sí, claro. Entonces, o sea, tienes que irte o a la región, va, si es mi sueño ser un clínico de venados, vete a una región donde sí sea Ujú. fructífera esa área, ¿no? Pero si estás en esta región y no te quieres mover, busca qué es fructífero en la región en la que estás y de las oportunidades laborales y de las áreas laborales que hay para ti, elige la que más te guste porque si te gusta, lo vas a hacer bien. Entonces, creo que eso es lo que nos llega a faltar en algunas facultades, el decirle al alumno que hay muchas áreas, que el abanico de oportunidades laborales que tiene un médico veterinario es muy grande. Estamos casados con la idea de tengo que ser clínico y tengo que
tener una clínica y es el sueño para muchos de nosotros, pero no es lo único que hay. Y a veces el destino te llega a llevar por otro lado y te das cuenta que dices, oye, de aquí también me gusta y de aquí también estoy poniendo mi granito de arena, ¿no? Estoy también haciendo algo bueno, algo productivo y algo, lo más importante, ¿no? Que es para lo que todos estudiamos, estoy viviendo de eso. Está viviendo. Sí, que es lo importante, que pues básicamente pues dedicarse a su profesión, aunque no sea directamente en una clínica. Y hablando de, por ejemplo, su vivencia ya con otros, por ejemplo, con otros alumnos cuando todavía era estudiante o como maestra cuando veía ahora sí sus propios alumnos, podía haber tal vez un poco de frustración, pérdida de los alumnos, o que se le llegan a acercar y dijeron, maestra, pues es que no sé qué hacer, o vio que dijo, pues este terminó en este lugar, pero él había dicho que iba para acá. ¿Cómo lo ha vivido en toda esa No, lo área? he visto desde los compañeros que tuve. Tenía un compañero de Chiapas que él decía así de que yo voy para grandes especies y a mí no me importan los perros van en el patio, en mi rancho el perro va en el patio y nada más. Y los primeros años después de salir de la escuela se la pasaba mandándome mensaje y preguntándome tratamientos, porque resulta que se fue al lugar de donde es originario, puso una forrajera y una farmacia veterinaria y le estaban llevando perros a consulta. Y él no sabía nada de perros porque no le interesó la materia de perros. De hecho, se la llevó extraordinario, luego la repitió y todo porque no le interesaba. Y terminó con una veterinaria donde atendía perros. Entonces, imagínate cuando empezó a atender gatos. O sea, si el perro para él iba en el patio y arrumbado, en el rancho, pues para un gato peor, ¿no? Sí, claro. Entonces, me tocó, he tenido alumnitas ahorita, colegas, ¿verdad? Que todavía me las encuentro o nos mensajeamos y todavía me dicen, es que no hallo mi lugar. Ya estuve en clínica, ahora estoy en la parte gubernamental, en la parte de rural y no siento que me llene, extraño la clínica, pero en la clínica siento que no es lo mío. Entonces yo le digo siempre a esta chica, es válido el que batalles o el que tardes para decir, aquí es donde me gustó y aquí es mi zona donde me siento a gusto. Le digo, entonces, pues, busque. Yo siempre le digo, váyase a rastro, váyase a inocuidad alimentaria. O sea, no sabes en cuál área es la que vas a estar mejor. ¿Y hubo algún punto donde le diera, o de toda esa trayectoria que he tenido, donde le diera miedo de que dijera, híjole, creo que tal vez debía haber estado acá, debía haber estado acá? O es más dinámico, o es porque, por ejemplo, yo sé que usted cambia de, bueno, que habla lo académico, lo gubernamental, la investigación y tal, pero tal vez hay personas que se quieran quedar en una sola, pero no sé si... Sí, y es muy válido, es muy válido y es muy aplaudible cuando encuentras tu lugar en una zona, en una sola área y eso te llena. Es padrísimo, qué afortunado eres si a la primera encuentras tu lugar y si a la primera encuentras una área de trabajo que te dé los ingresos necesarios como para que puedas vivir tranquilo. Eso es, yo creo que una bendición que no todos encontramos. Este, pero, ¿qué es lo que pasa? A veces sí digo, híjole, ¿y qué hubiera pasado si yo me hubiera ido a mi especialidad? Yo ahorita tuviera mi clínica, pero después voy y los visito a todos mis colegas y los veo y todos son muy buenos, todos le echan muchísimas ganas a sus clínicas han crecido muchísimo, pero realmente no es, el ritmo de vida que yo quisiera tener. O sea, no es el ritmo de vida, que a mí me gustaría, o sea, realmente vivir para mi negocio. Yo sé que hay muchos colegas que les ha ido muy bien y que poco después de varios años logran desprenderse un poco más, tener más vacaciones, tener más personal, tener un buen personal que te dé la seguridad de poderle dejar tu clínica para tu irte de vacaciones. Entonces, es mucho trabajo, qué padre con la gente que le llena, que le funciona, es una bendición. Pero en ese aspecto es cuando digo, va, o sea, vamos bien, me gusta, he llegado al objetivo, me ha dado de comer. Te digo,
realmente es muy padre saber que nunca he pasado más de un mes sin ingresos. ¿Por qué? Porque hago de todo, ¿no? Y dentro de mi área hago muchísimas cosas. Sí, ya sabiendo, ahora sí, me gusta mucho contrastar lo del presente y el pasado, sabiendo lo que ya sabe ahora. Si pudiera decirle algo a una Jessica que recién salió, ¿le daría algún consejo? ¿O cómo le haría saber lo que pudiera pasar en el futuro? Pues yo creo que decirle que no se ponga histérica, o sea, todo mejora. Vas a ganar más de 5,000 pesos mensuales, porque la inflación subió también. Este, pero que hay muchas cosas en las que puedes trabajar. Que no tienes que casarte con un nuevo hogar, que no tienes que aguantar lo que a veces llegas a aguantar por estabilidad económica, y que las puertas se te abren cuando eres bueno en lo que haces, cuando eres dedicado, cuando tienes una buena actitud, cuando tratas bien a la gente, cuando tienes empatía social, las puertas se te van abriendo también. Y que a lo mejor no encontraste la plaza de investigador tiempo completo que después soñaste a los 30 años, pero que estás logrando hacer algo que te llena mucho, que también es apoyar socialmente. Que lo que tú estás haciendo no se está quedando a lo mejor en un artículo científico, sino que lo que tú estás haciendo a veces es ir a darle toda esa información que tú obtuviste y que tú estás obteniendo directamente al productor, directamente a una mujer, esposa de un caprinocultor, le está haciendo enseñar a cómo ser emprendedora, a cómo traer sustento a su casa, cómo ganarse su propio sustento. Entonces te está dando una ganancia diferente, que es la ganancia también emocional, la tranquilidad, y estás viviendo de una u otra forma de tu carrera, porque estás trabajando en cosas que no hubieras podido trabajar si no tuvieras la carrera que tienes. Ok, y poniendo el otro lado de la moneda, ¿qué pensaría o qué opinaría si tiene, por ejemplo, un colega, algún médico egresado que dijera, ¿sabes qué? Pues es que ya no me dediqué a nada de veterinaria y tal vez me dediqué a vender tal o me dediqué a esta profesión. ¿Cree que sería muy juzgado por otros veterinarios o por uno mismo? Bueno, juzgados sí. O sea, yo creo que un problema que tenemos es que nosotros mismos, porque yo lo he hecho, el decir, es que Aarón sí es el médico de verdad. O sea, yo misma le he dicho a mis familiares, no, vamos a llevar el perro con Aarón porque él sí es médico de verdad. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo una clínica, entonces tienes esa idea de que si no tienes una clínica o no ejerces la clínica, pues no eres un médico de verdad. O no, es que yo soy médico de escritorio. Entonces, no, eres médico veterinario, pero no eres un médico veterinario clínico. Los compañeros que andan en las campañas de brucelosis, los compañeros que trabajan para Secretaría de Salud, los compañeros que trabajan para bienestar animal, los que están en exportación, todos son médicos veterinarios. ¿Por qué no ponemos esa etiqueta de es que sí son médicos de verdad, o no, es que tú eres médico de escritorio, eres médico igual, que decidiste irte por una línea diferente de laboral? Sí, ¿por qué? Porque tienes esta ventaja, o sea, esta carrera te da la oportunidad de tener diferentes áreas laborales. Entonces, sí tenemos que quitarle a lo mejor esa imagen a la veterinaria de que si no eres clínico, no eres veterinario o no eres un veterinario de verdad. Ok, ya para hacer un cierre pues más completo en cuanto a este tema, si pudiéramos cambiar algo en cuanto a la mentalidad del gremio, fuera de justamente eso de quitarnos el que es un veterinario de verdad, hay algo más que dijera, es que el gremio ahorita está muy cerrado en esto, o que tal vez no más puede trabajar perros, caballos y tal, o qué es lo que pudiéramos cambiar aquí. Yo creo que lo que le podríamos cambiar al gremio es quitarnos un poquito de egocentrismos. Creo que siempre ha existido y espero y yo siempre le decía a mis alumnos, yo tengo la fe de que las generaciones que vienen adelante van a ser menos egocéntricas y van a ser menos celosas y más compartidas y van a aprender a trabajar más en equipo. Cuando yo egresé, el veterinario era todólogo.
O sea, él era el que atendía todas las especies y yo creo que cuando te dedicas a todo no te dedicas a nada. Entonces, ellos atendían todo, todas las especies habidas y por haber. El mismo veterinario te atendía al pollito de granja, pero también te atendía el hurón. Y ahorita nos estamos especializando. Eso es una ventaja que yo le veo muchísimo a los nuevos egresados que se están tratando de ir por un área. A veces dentro de la misma clínica se van unos a cardiología, otros a oftalmología y se va profesionalizando también. Entonces, yo creo que si dejamos tanto egocentrismo, tanta banalidad de yo soy mejor porque yo tengo mi clínica, y tú eres de escritorio y los médicos de rastro no son médicos y los de caballos saben más, pero no, los de perros saben más porque sacrifican más en su clínica. Si nos dejamos nosotros mismos de todas esas banalidades y de todas esas competencias que tenemos pues creo que más entra en nuestra cabeza, porque yo realmente he logrado vivir tranquila porque no compito con nadie más, ¿no? O sea, yo creo que mi competencia diaria es conmigo misma y con alcanzar mis propios objetivos, no con ver si el vecino o el colega del lado, alcanzó más o menos que yo. Entonces, si empezamos a dejarnos de tantas cosas, vamos a poder dar más respeto a nuestra carrera, vamos a poder hacer un grupo más bonito de trabajo, una red de apoyo entre colegas y y todos vamos a valorizar el trabajo del colega de enseguida, del colega con el que trabajamos o el colega de nuestra región, porque realmente o sea, nadie es competencia de nadie. Realmente cada quien tiene que fijarse en lo que hace y que lo que hace te llene, porque eso es algo que yo he tenido estos últimos años, de decir, tenemos que aprender que el trabajo tiene un objetivo que es mantenernos. Sí. Y la otra es, si puedes mantenerte disfrutando lo que haces y cuidando tu salud mental, estás en el trabajo ideal. Sí, yo creo que justamente con estas son las palabras necesarias para terminar este episodio, porque estamos hablando justamente de un lado, pues que no se platica, ¿verdad? Conozco yo, por ejemplo, algunos médicos, algunos estudiantes que decían, es que yo sí me gusta, pero es que no me hallo. Y yo creo que también todo lo que menciona, la mayoría de los veterinarios lo hemos vivido y lo hemos visto, pero no, yo creo que nadie lo menciona como tal. Entonces, ¿hay algo con lo que le gustaría, para cerrar, que se quedaran ya los médicos o incluso estudiantes que están viendo este episodio? Sí, busca lo que te haga feliz, busca lo que te des estabilidad mental, porque a veces buscamos mucho la estabilidad económica. Muchas veces no sé por qué quién nos metió esa idea de que tenemos que dejar una huella en el mundo y que tenemos que hacer un supercambio o ser el mejor. Vive tranquilo, cuida tu salud mental, esa nunca la vas a poder recuperar al 100% si la pierdes en algún momento. El trabajo te tiene que dar para vivir, no tienes que vivir para trabajar. Y disfruta lo que haces. Yo creo que si disfrutas lo que haces, lo vas a hacer bien, porque lo que nos gusta lo tratamos de ir mejorando. Entonces, eso, o sea, que hoy no me siento, ya vi que esta no es mi área, va, date un tiempo, descánsale, no está mal. A lo mejor me retiro o subcontrato mi clínica, voy, busco otra área de oportunidad y a ratito regreso a mi clínica y resulta que sí me gustaba, pero no me necesitaba un descanso, porque también eso nos pasa. A veces necesitas descansar. Necesitas descansar, agarrar airecito y decir, wow, sí me gustaba, nomás que estaba saturado. Entonces, va, descansa, vive, disfrútalo, vive de otra cosa, de lo que quieras vivir, vendiendo productos, emprendiendo, lo que sea que te dé para vivir, para comer. Y luego regresas a tu área y a lo mejor sí te gustaba, pero estar saturado, ¿no? Sí es. Ok, pues perfecto, doctora. Justamente yo creo que esto era lo que, incluido a mí, necesitábamos escuchar. Sí, porque a veces sí nos cansamos de estar en la misma área que es la clínica. Y no es que no te guste, sino que estás haciendo
todos los días al mismo lugar, a ver a la misma gente durante un periodo que bueno fuera que fueran 8 horas, a veces son muchos más, y traes tus problemas de familia, de la casa, de pareja, más todavía la rutina y pagar renta y pagar nóminas. Entonces, a veces te saturas y no es que no te guste tu carrera, es que a lo mejor en este momento no lo estás explotando. Así es, así es. Perfecto, bueno, pues entonces ya escucharon justamente a la doctora Jessica, que tiene un abanico muy amplio de profesión, de expertise. Pues muchas gracias de nuevo, doctora, por estar aquí con nosotros en Lado B. Y pues algo importante que quiero que se quede con esto es que en veterinaria hay muchas opciones. No tienes que dedicarte a clínica si no quieres. Puedes dedicarte al laboratorio, puedes dedicarte a investigación, puedes dedicarte pues a básicamente cualquier cosa, ¿verdad? Y si no quieres ser veterinaria, pues puedes ser otra cosa. Entonces, o hasta maestro, Sí, ¿verdad? maestro, o sea, puedes ser maestro en escuelas técnicas agropecuarias, puedes ser docente de universidad, puedes trabajar en los bachilleratos, en las secundarias como maestro de Claro. biología, o sea, puedes trabajar en, de hecho, las vacunas de COVID, hubieron muchísimos veterinarios que fueron parte de la investigación de la importante. vacuna de COVID. Hay veterinarios en el área de políticas públicas, en el área de bienestar animal, o sea, realmente hay muchísimas áreas de trabajo, puedes estar en aduanas, en rastros, muchísimas áreas de trabajo, a lo mejor no has encontrado la que realmente te guste. Sí, yo creo que hay que darnos el tiempo. Si uno es estudiante, pues todavía tienes tiempo de irle buscando, y si cambias más adelante, pues no pasa nada. Muy bien, entonces pues nos despedimos de este podcast, este episodio, y muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en YouTube. Busquen las redes sociales porque vamos a tener mucho más contenido y muy variado. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias.